Tanto el psicoanalista como el psicoanalizado se abstienen de alguna manera de lo mismo, se abstienen de actuar. Recuerden que el psicoanálisis es una cura que opera y que se vuelve eficaz en función de la palabra, en función de asociar, en función de comprender y de ampliar el campo de conciencia. Entonces, la tesis de Freud es que el proceso psicoanalítico, para funcionar, para ser operativo, requiere tanto de parte del psicoanalista como del psicoanalizado una abstinencia. Requiere que ambos se abstengan. ¿Y se abstengan de qué? Que se abstengan de actuar. ¿Y cómo se hace presente el actuar en el psicoanalista? ¿Cuáles son las formas más típicas a partir de las cuales el psicoanalista tiende a actuar? Una de las formas típicas es el furor curandis o el furor sanandis o la ambición terapéutica, el querer curar al paciente a toda costa. Esto para Freud es una forma de gratificarlo, de malcriarlo, y es una forma velada también de buscar gratificarse uno a través del paciente. Veamos qué dice Freud al respecto en Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, que se escribió en el año 1918 y se publicó en 1919. Quien como analista, acaso por desborde de su corazón caritativo, fíjense la ironía de Freud, ¿no?, dispense al paciente lo que todo ser humano tiene derecho a esperar del prójimo, cometerá el mismo error económico en que incurren nuestros sanatorios no analíticos para enfermos nerviosos. Se afanan en que todo le sea lo más grato posible al enfermo, solo a fin de que se sienta a gusto y en otra ocasión acuda a refugiarse allí de las dificultades de la vida. De ese modo renuncian a fortalecerlo para ésta, a volverlo más productivo en sus genuinas tareas. En la cura analítica es preciso evitar toda malcrianza de esta índole. Al enfermo tienen que restarle muchos deseos incumplidos de su relación con el médico. Lo adecuado al fin es justamente denegarle aquellas satisfacciones que más intensamente desea y que exterioriza con mayor urgencia. Unas líneas más adelante agrega Freud: nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y con la arrogancia del creador a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquí aparece otra ambición que, además de la ambición terapéutica, sería la ambición pedagógica. Es decir, querer formar al paciente, educarlo, transmitirle o imponerle normas, valores, opiniones o una moral que son propias. Esto sería querer convertirlo en un ideal que es propio y de alguna manera buscar regodearnos o gratificarnos de nuestra posición de, como dice Freud, como creadores, ponernos en el lugar de Dios y querer gratificarnos narcísicamente respecto de nuestro trabajo, acercando a nuestro paciente a un ideal que es propio, es absolutamente contrario a la tarea psicoanalítica. Esta idea de Freud, de la regla de abstinencia, de no gratificar al paciente y de no buscar gratificarse a través del paciente, tiene una directa relación con la distinción entre sugestión y trabajo propiamente psicoanalítico, tal como lo expresa en Sobre Psicoterapia en el año 1904-1905. Les voy a leer la frase de Freud. La pintura, dice Leonardo, trabaja per via di porre, es decir, poniendo. En efecto, sobre la tela en blanco deposita acumulaciones de colores donde antes no estaban. En cambio, la escultura procede per via di levare,
pues quita de la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en ella. De manera en un todo semejante, la técnica sugestiva busca operar per vía di porre. No hace caso del origen, de la fuerza y la significación de los síntomas patológicos, sino que deposita algo, la sugestión, que según se espera será suficientemente poderosa para impedir la exteriorización de la idea patógena. La terapia analítica, en cambio, no quiere agregar ni introducir nada nuevo, sino restar, retirar, y con ese fin se preocupa por la génesis de los síntomas patológicos y la trama psíquica de la idea patógena, cuya eliminación se propone como meta. Por este camino de investigación ha hecho avanzar muy considerablemente nuestros conocimientos. Si abandoné tan pronto la técnica sugestiva y con ella la hipnosis, es porque dudaba de poder hacer una sugestión tan fuerte y resistente como se requería para una curación duradera. En todos los casos graves, vi cómo la sugestión introducida volvía a desmoronarse, y entonces reaparecía en la enfermedad misma o un sustituto de ella. Además, reprocho a esta técnica que nos impide penetrar en el juego de las fuerzas psíquicas. Como verán ustedes, Freud desiste de la sugestión, la encuentra a todas luces inútil e incapaz de resolver los conflictos que se presentan a través del síntoma neurótico. Entonces, con la regla de abstinencia sigue un poco en esta línea. Abstenerse es una de las formas de la neutralidad del analista, no querer intervenir de más, no querer gratificar de más, no querer ir ansiosamente a curar el paciente a toda costa para regodearnos de una manera narcisista en que nuestro paciente se cura, que mejora, que logra avances, y tampoco querer formarlo, educarlo, transmitirle valores, ideales que son propios y que no son de él, agregando según vaya a saber qué modelo ideal humano, y también abusando un poco del lugar del poder. Esto está muy bien planteado por Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder, del lugar de poder que el paciente nos confiere cuando nos ubica en ese lugar del sujeto supuesto saber. Por último, y en relación a situaciones que tendrían que ver con el desarrollo y la consumación de una transferencia erótica, Freud señala lo siguiente: motivos éticos se suman a los técnicos para que el médico se abstenga de consentir el amor de una enferma. Debe tener en vista su meta, que esta mujer, estorbada en su capacidad de amar por unas fijaciones infantiles, alcance la libre disposición sobre esa función de importancia inestimable para ella, pero no la dilapide en la cura, sino que la tenga aprontada para la vida real cuando después del tratamiento ésta se lo demande. El médico no puede escenificar con ella el episodio de la carrera de perros en que se había instituido como premio una ristra de salchichas y que un chusco arruinó arrojando una sola salchicha a la pista. Sobre esta se abalanzaron los perros, olvidando la carrera y la ristra que allá lejos aguardaba el vencedor. No quiero decir que al médico siempre le resulte fácil mantenerse dentro de las fronteras que la ética y la técnica le prescriben. Sobre todo el hombre joven y no bien afirmado todavía puede sentirla como una dura tarea. Entonces, una vez más vemos aquí que Freud establece este aspecto de que el psicoanálisis es una educación para la realidad, que lo que nosotros hacemos es transmitirle al paciente que una vida de acuerdo con el principio del placer es irrealizable, a contramano de lo que cree, sueña, fantasea o le gustaría al neurótico. Si nosotros entramos en ese juego neurótico de dar rienda suelta al principio del placer, estamos, si se quiere, solidarizándonos patológicamente y con la patología del paciente. Es decir, que allí no se produce otra cosa que un vínculo insalubre, que es cuando los propios escotomas, los propios aspectos desconocidos de la neurosis del psicoanalista
establecen una alianza patógena con la patología del enfermo. Claro está que desde ese lugar poco podremos hacer para ayudar a nuestro paciente.